La perashá que vamos a leer este Shabbat es Perashat Noach. Perashat Noach es una perashá bastante interesante, con muchos mensajes. Y como siempre digo, es una lástima que Bereshit cae en Simchat Torah. Lástima en el buen sentido, porque no da chance de estudiarla. No, es muy rápido, no pasa tan Es rápido. como que muy rápido, no da chance. Y hay tantas cosas impresionantes que se aprenden de Bereshit que, bueno, yo me acuerdo que mi papá Sheikh una vez agarró y decidió estudiar Bereshit, dar clases de Bereshit. Creo que le tomó como 2 años o más. Sí, las clases que daba ya no eran del orden de la Perashá, eran nada más de Bereshit. Y tomó, no sé si 1 o 2 años en lo que terminó de lo que es Bereshit, impresionante. Pero bueno, para no dejar atrás a Bereshit, vamos a decir un poquito de Bereshit y a ver si al final de la clase mencionas un poquito más. Pero Bereshit termina, Venoach matzah chen be'enei Hashem. Noach le cayó bien a Dios. Todo lo que un judío tiene que buscar en la vida es caerle bien a Dios, la verdad. O sea, si uno le cae bien a Dios, pues ya, ya la hicimos, ¿no? Entonces, Noach le cayó bien a Dios. Noach matzah chen be'enei Hashem. Es primera vez que te sale en la Torah de que a alguien le cae bien a Hashem así. Y la pregunta es, ¿qué hizo para eso? Bueno, ellos se corrompieron. Aquí no había corrupción todavía. Cuando está contando de quién es, contó de que nació... Bueno, sí había, es verdad, sí había corrupción. ¿Pero qué? ¿Era el único? Entonces él, por no corromperse nada más, ¿ya le cayó bien a Dios? ¿Esa es su teoría? ¿O hizo algo más? O sea, el hecho de no corrompirse ya está bien. Usted sabe que hay gente... Hay 2 cosas en la vida. Hay surmerá y hay hace todo. Hay apártate del mal y hay hace el bien, ¿no? Son 2 cosas separadas totalmente. Uno que no hace el mal, ¿ya le cae bien a Dios? Uno que no roba, que no mata, que no agrede, que no hace nada, pero no se pone tefilín, no hace Shabbat. De tanta maldad que había en ese tiempo. Entonces ya le cae bien por eso. Es mejor él. ¿Puede ser? Sí. Entonces ya por eso le cayó bien. Debería de ser normal. Eso es sí, el estatus natural. Es, no sé. ¿En qué? Ah, ¿era? ¿Qué hacía para hacer eso? O sea, ¿me puedes decir algo que él hacía? Yo lo quiero copiar. Oye, yo quiero ser como Noah. Entonces, si me hablas de Abraham Avinu, ¿de qué me hablas? Jes. Si me hablas de Yitzhak, de Geburah, de Jacob, de Emet, de Torah. ¿Qué hacía Noah? Yo escuché alguna vez que su mismo nombre es tranquilidad, ser tranquilo. Muy bien. ¿Y eso qué? Eso lo ayudó. ¿Qué es tranquilo? ¿Qué significa? Tolerante. ¿Tolerante? ¿No se enojaba? Estaba tranquilo, le pasaba todo. Sí, ahí vamos. ¿Está bien? Entonces vamos a ver quién era Noah. ¿Qué era? ¿Qué hizo para que Dios le caiga, para que le caiga bien a Dios? Entonces la Torah cuenta de que empezaron a nacer gente, ¿ok? En Bereshit. Empezaron a nacer y tuvieron hijos: Enosh, Kenan, Mahalalel, Yered, Hanoch. Hanoch era un tzadik. Fue el primero que llegó al Olam Abba con cuerpo, no tuvo muerte. Vaitalej Hanoch et Elokim veneno. Todos tuvieron hijos. En esa época, ¿cuánto vivía la gente? 800, 900 años. ¿A qué edad tenían a su primer hijo? 100. Aproximadamente a los 100 años, como dice la Torah. Pueden ver varias veces que dice Vaihi Adam Sheloshim Umat Shana Vayolet Bimdoget Salmo. Tuvo Adam a los 300 años, después Mahalalel a los 56 años tuvo a Yered. Yered a los 62 años tuvo a Hanoch. Dentro de los 100 años tenían hijos, ¿ok? Era lo normal. Llega Noach y dice la Torah, Vaihi Lemech Shetaim Ushmonim Shana. El papá de Noach se llamaba Lemech y a los 82 años
tuvo un hijo que se llamó Noach. Lo llamó Noach. ¿Ok? Vayhi Lemech, Vayikul Yemei Lemech Sheva V'Shivim, se murió. Ahora Noach, su primer hijo, ¿a qué edad lo tuvo? Vayhi Noach ben Hamesh Meot Shana. Noach vivió 500 años. Vayolet Noach et Shem et Ham et Yafet. Y tuvo Noach a Shem, a Ham y a Yafet. ¿Por qué tanto? ¿Control de natalidad? ¿Qué tanto? Tenía miedo de la generación. Ah, ya, sí. Él tenía miedo. Y a los 500 años se le quitó. Como que no era de acciones. A los 500 años él tuvo a sus hijos cuando Hashem le dijo que iba a mandar el Mabul. ¿Tenía 100 años hoy? Tenía 500. Ah, Hashem le dijo que va a mandar el Mabul, ahí tuvo a sus hijos. Oye, estás mesnú. Las jóvenes ya no les ¿Ah? va a tocar el castigo. ¿Por qué? Se esperó para que sus hijos no pasaran por el castigo. ¿Quién se esperó? Noah. Noach se esperó. Sí, para que no fueran castigados porque hasta cierta edad Hashem perdona. Casi. Sí. Está muy cerca de la verdad, sí. El otro día estaba hablando con unos chavos que me dijeron que hoy todos los novios religiosos ya se cuidan de tener hijos. Inclusive los religiosos bien, que ya como de cajón se cuidan. ¿Por qué? Pues para conocerse. O que con panza no se conoce y sin panza sí se conocen, o cuál es la... O sea, que me expliquen un poco, quiero entender. No, pues... No vaya a ser, entonces que se están casando con la opción de divorciarse. O sea, ¿dónde está la cabeza? Un poquito, a ver, explíquenme nomás. O sea, si ya decidieron casarse, ¿qué es? ¿Para ver si funciona? ¿O es para que funcione como sea? ¿Pero les dan permiso? ¿Qué? No. Porque todos... Algunos sí, otros no. Depende. Depende de mucho, pero le estoy hablando de la normativa, o sea, ya de cajón. Sí, un ratito para conocernos. ¿Cuándo termina ese rato? No sé. ¿En qué se basa ese rato? Tampoco sé. ¿Y por qué embarazados no se pueden conocer? Ah, le pregunté por qué embarazados. No, es que se sienten mal y... Está bien. No puedo juzgar porque no estoy en esa generación. O sea, vivo, pero no estoy. Pero bueno, entonces Noach, ¿qué decidió? Decidió, pues, me voy a conocer a mi esposa 500 años y ya después tengo hijos. ¿Ah? Muy bien, muy bien. Dice Rashi, Ben Hamesh Meot Shana, esa pregunta la trae Rashi. Ama Rabbi Udan, y trae Rabbi Udan, dice así, Matam kol adorot olidu lekuf shana. ¿Cuál es el motivo que todas las generaciones anteriores veíamos que tenían hijos dentro de los 100 años? Y Noach, Hamesh Meot Shana. Y Noach tardó 500 años en tener hijos. ¿Cuál es la razón? Contesta Rashi y dice, Amar a Kadosh Baruchu, Dios, dijo Dios, no fue aquí Noach, no fue decisión de él, ni acuerdo con su esposa, no, cero. Hashem intervino aquí y dijo así, Amar a Kadosh Baruchu, Imre Shaim Hem, si Noach ahorita va a tener hijos, si son Reshaim, ¿qué les va a pasar? Se van a morir en el Mabul. ¿Verdad o no? Si son Reshaim, se van a morir en el Mabul. Verrale Tzadik Zei, le va a ir mal a este Tzadik, a Noach. Haram, Noach et Tzadik. Si sus hijos crecen Reshaim, se van a morir en el Mabul, pues es una tragedia para el Tzadik, Haram. Veim Tzadikimem. ¿Y qué pasa si es que en verdad son Tzadikim y nacen 500 años antes del Mabul? ¿No? ¿Qué pasa si son Tzadikim? Van a tener muchos hijos. Al tener muchos hijos, Atria Jalab la Sute Botarbe. Lo voy a molestar de que va a tener que hacer más tebot porque van a ser mucha más gente. ¿Verdad? Entonces por eso, Kabashet Mayano, Hashem lo hizo estéril. A Noach lo hizo estéril, Velo Olid Achea Ben Hamesh Meot Shana. Y no tuvo hijos hasta que tuvo 500 años. ¿Para qué? Para que el más grande que era Yefet, que déshelo y Yefet Agadol Shebanab, Raúl Leonashim Lifnei Amabul. Para que no entre dentro de los catalogados para ya contar errores, para ya contar pecados. Antes de la entrega de la Torá, hasta los 100 años, no se consideraban pecadores. Entonces, ¿por qué murieron todos? Podían porque eran más de 100 años. O sea, no había más chiquitos
No había más chiquitos de 100. No, y ya se corrompieron todos, pues borraron a todos, ¿no? No, sí habían chicos, pero ya estaba todo corrompido. Entonces no había, todos estaban dañados, entonces Hashem castigó a todo el mundo. Pero ¿quién empezaron los que hicieron el problema real? Los mayores de 100, y así fue que se juzgó el cielo. En el cielo se juzgó por los mayores de 100 a todo el mundo. ¿Está bien? Ahora, si estos hubieran sido tzadikim y muchos tzadikim, entonces Hashem tuviera que decirle, haz muchas tebot para guardarlos también a ellos. Entonces dijo Hashem, mejor que los tenga a esa edad. Inclusive que sean reshaim, se salvan por Noach. Aunque no estén bien, como en el cielo todavía no los castigo, como son hijos de Noach y Noach se va a salvar, los voy a salvar. A los otros no los salvó porque son hijos de reshaim, pero son hijos de tzadikim, y estos todavía no tienen estatus ni de tzadik ni de rasha, pues se pegan al papá. Tzadikim y así los salvo. ¿Qué? Claro, era tzadeket, se supone. Era igual, sí. ¿Está bien? Ok. ¿Les parece bien esta explicación? ¿Está todo bien? ¿No les molesta nada? ¿Está normal? ¿Sí? Bonito. Entonces, no sé. Ah, dicen. Sí. No. Pero no sé bien. A todas estas, entonces, ahorita lo que queda, ¿qué es? Que vemos de que Hashem agarró a Noach y lo hizo estéril 500 años. ¿Para qué? Para que sus hijos no entren dentro del paquete si son reshaim o tzadikim y se puedan salvar. Y si eran tzadikim, le tenía que hacer muchas tebot. ¿Eso les parece lógico? A ver. En la teba, ¿qué había? En el piso hasta abajo, basura. En el piso de arriba, ¿qué animales? ¿Nada más salvajes? ¿Y de dónde tenemos vacas hoy? Si se borraron todas. Todos los animales absolutamente. Noaj los metió en la teba, ¿no? Toda la jungla estaba en la teba. Y los kasher había no nada más una pareja, habían 7. 7 parejas. 7 machos, 7 hembras. ¿Cuántos animales habían en el piso en medio? Número. Mínimo. Entonces no cabía personas en el piso de arriba que tenían que hacer otras tebot. Dijo Dios, no lo voy a molestar a hacer otras tebot. Oye, sin otra teba cabían todos arriba. ¿Cierto o no? Podían caber fácil. ¿Y el hecho de que cupieran los animales no era milagro? ¿Y que quepa más gente no es milagro? También. Entonces, ¿cuál era el cálculo? No entendí. Si eran tzadikim, si eran reshaim, me entiendo. Si eran reshaim para que no se mueran y va a ser una tragedia, está bien. Pero vamos a decir que eran tzadikim, ve positivo. Y no era tzadik, sus hijos van a ser tzadikim. Mételos todos en la misma. ¿Por qué tienen que hacer muchas? Rashi te dice no, dice Rabbi Yudán, porque Dios no quiso molestar a Noach que haga muchas tebot. ¿Para qué muchas tebot? Con una sola. No es como Abraham, a lo mejor. O sea, Abraham con Sedón decía si había 50, mínimo 10, a lo mejor si hubieran habido más ya no hubiera destruido. Muy bien, estás diciendo. Hay opiniones que dicen eso también, de que si habían más de 10 tzadikim se hubiera salvado el mundo. Se hubiera salvado el mundo, pero no aplica, no sé. Aquí Rabbi Yudán no dice eso. Rabbi Yudán dice de que ya el decreto estaba, no importa los tzadikim que habían, y Hashem los iba a salvar a ellos, sí. Pero la pregunta es ¿para qué muchas tebot? Con una sola teba. También lo hizo con la intención de que estuvieran ocupados, se enfoquen en lo que tenían que hacer, en cuidar a los animales y todo, y no en reproducirse en esos momentos, ¿no? Y entonces, si era mientras más gente, o sea, más se iba a reproducir dentro del arca. ¿y cuál es el problema que se reproduzca? Estás diciendo bien, pero te falta la esencia. Vas por el camino correcto. Ahorita vamos a ver lo que estás diciendo, muy importante. Pero vamos paso por paso. Entonces, primero que nada, la primera pregunta que hicimos empezando la clase, ¿cuál fue? ¿Qué es lo que Noach hizo para caerle bien a Dios? ¿Verdad o no? ¿Qué hizo Noach? Entonces hablamos de que Noach era pasivo, era Noach, era cómodo. Es verdad que eso es un punto muy importante porque nosotros siempre decimos de que la persona que cae bien aquí abajo cae bien arriba. Es un espejo. La persona que Noach la briot, que es una persona cómoda y satisfecha y buena para la gente, es querida ante la gente, es querida en el cielo también. Una persona que es rechazada aquí abajo, arriba también la rechazan. Es así, es el espejo. Por eso uno tiene que tratar de caer bien.
No tiene que ser falso, ojo. No ser hipócrita, no ser... Pero caer bien sí, ser buena persona. Ser una persona que no incomode, que no moleste a los demás. Entonces esa persona es querida en el cielo. Noaj así era. Noaj era una persona querida, una persona que todo el mundo la quería. Y en el cielo también la querían. Pero ¿qué hizo para llegar a ser así? Entonces escuché algo muy bonito en nombre de un admur, que dice de que cuando Noaj empezó a construir la Teba por orden de Dios, llegaba la gente y ¿qué le decía? Oye, ¿qué te pasa? ¿Qué Mabul? Ni qué 8 cuartos, que no sé qué, casi. ¿Qué hacía Noaj? Seguía. Ahora, ¿Noaj ahí ya tenía hijos? ¿Cuánto tiempo se tardó? 120 años en construir la Teba. Entonces, dentro de la construcción de la Teba, empezó a tener hijos. ¿Estamos de acuerdo o no? Que también es una locura. Si tú sabes que va a venir un Mabul, ¿cómo se te ocurre traer niños? O sea, ahorita con la colegiatura se privan. Aquí no estamos hablando de colegiatura, estamos hablando de que se va a destruir el mundo. Entonces quiere decir que confió en Hashem. Quiere decir que confió. Muy bien. Entonces, número 1, aquí se ve algo muy bonito. Y que esa era la esencia de Noaj y que todos lo tenemos que tratar de adoptar. Que es, cuando Noaj empezó a construir la Teba, llegaba la gente y decía, ¿qué haces? No, es que Dios va a destruir el mundo. Ah, ya, por favor. Sí, es que se están portando mal. Entonces llegaba esta gente y eran tartarabuelos de la edad de Noaj. Ya tenían hijos, nietos, bisnietos y tartaranietos. Y llegaban con Noaj y le decían, oye Noaj, si alguien aquí se portó mal eres tú. Porque tú no tienes hijos. Si Dios te quiere, ¿por qué no te dio hijos? Si Dios dice que tú eres bueno, ¿por qué no te ha dado hijos? Mira, yo te tengo tartaranietos. Quiere decir que el que está mal eres tú. Y si alguien va a ver Mabul por alguien es por ti. Porque tú te portaste con nosotros, estamos bien, ahí está que tenemos hijos. ¿Y qué hacía Noaj? Seguía. No dudaba de Dios. Y sabía que todo lo que Dios hacía es perfecto. Y seguía con la orden de Dios. Y no programaba a Dios. Y justo cuando Dios le dijo que iba a haber Mabul, decidió tener hijos. Entonces, esa persona, Matzahem Ben Hashem, esa es la gente que le cae bien a Dios. La que no programa a Dios. La que no programa. O la que no pregunta con temas de reto. Preguntar es humano. Para entender para qué es sano, es bueno. Pero la que no reta a Dios, no, entonces no me diste hijos, entonces ¿para qué? O no, ahorita va a venir, entonces no voy a tener hijos. Él era 100% ciego, fe en Dios, una fe ciega en Dios. Dios le dijo que construya la Teba, la construía, se la destruían, la volvía a construir. Lo retaban, no tienes hijos, es tu culpa, le valía, seguía con la... Y eso fue lo que hizo de que sea Matzahem Ben Hashem. ¿Cuántas cosas en la vida nos ponen a cuestionarnos a Dios? Entonces, es muy importante saber que no es malo cuestionarse. Uno es ser humano, es normal. Puedes cuestionar a Dios. Pero el hecho de no tener una respuesta no cambia tu actitud. No te alejes de Hashem porque no tienes una respuesta. No, y era una prueba de que sabía que dependía de él, ¿no? ¿Qué dependía de él? Su vida y la de su familia. Pues ya no sabía, ya no podía saber nada. O sea, a ver, Dios te está diciendo que vas a destruir, que va a destruir el mundo. Por otro lado no te manda hijos. Por otro lado de repente sí tienes cuando ya lo va a destruir. O sea, ¿qué plan? O sea, está todo indicado que está todo mareado, todo raro, todo turbio, todo no se entiende. Y a Noaj le valía, seguía pegado a Dios. Eso es lo que uno tiene que aprender. Una pregunta, ¿uno no nace con el carácter? O sea, No. Dios no manda a uno el carácter. Claro, no. Uno nace de la mejor forma que es. ¿Tú has visto a un niño bebé enojado? No, ¿verdad? ¿Y lo has visto preocupado, angustiado, deprimido? ¿No? ¿Con mal carácter? ¿Bebés? No crecen, pero bebé no.
Un bebé que llora no quiere decir que tiene mal carácter, pues tiene cólicos, tiene algo, puede ser, pero mal carácter como tal, ya después lo van adoptando por varias razones, ya 100%. El carácter se desarrolla desde muchos nacen. Después se van criando, después van recibiendo, no sé en qué se basa, no sé si es genético, yo no creo que sea Sí, genético. hay una parte que nacen y una parte que se va desarrollando. Puede ser. Eso dice la ciencia. Pero si fuera verdad, apenas nace ya te das cuenta. Sí. Pero es difícil, ahí está que no. No, una parte de ellos. Apenas nace te puedes dar cuenta. No. O sea, bueno, ¿Por qué? sí. ¿Por qué Dios no Pero hizo? duerme mucho todo el día. ¿Por qué Dios no hizo que apenas nazca el bebé que diga, yo tengo mal carácter, tengan cuidado? O que salga llorando pero pataleando. No, no. Dios creó a los bebés que nazcan neutros para demostrarnos de que todos así son y poco a poco se va formando y todo uno puede regresar a como nació con trabajo. No hay, pero sí existen los malos temperamentos, sí, estoy de acuerdo, pero todo es trabajable, no hay nada que no. Noaj lo trabajó, Es la prueba que vienes a mejorar. claro. Cada quien vamos a Claro. tener otra cosa. Noaj trabajó, no creas que Noaj fue así de a gratis. Noaj le echó ganas. Pero autodidacta, porque pues, ¿a quién tenía? ¿A Dios? Ah, ¿cómo que a quién? O sea, en su generación, Ah, no teníamos Su papá, su mamá. Hanoch, ¿habían de quién? alianza de Claro. Hanoch subió, no dijimos, Hanoch subió sin morir. su papá. Hanoch, no, su bisabuelo. Y vivían. No puedes saber. Pero no importa, Noach se pegó y esa es la forma que le cayó bien a Dios. Y no es lo que nosotros tenemos que hacer. No te cuestiones demasiado, o sea, no cambies tu actitud por la cuestión de Dios. Noach ish tzadik tamim. ¿Qué es tamim? Ingenuo. Ingenuo no es tonto. Es ciego en fe hacia Dios. Dios dice, adelante. Obvio que hay cosas de que no, hay cosas que sí, pero ya, aquí Noach no revolvió demasiado. Ahora, lo que decías tú, de la parte de la pregunta segunda que teníamos, si tenía hijos antes, entonces Dios dijo, no lo voy a molestar en hacer muchas tebot. ¿Por qué muchas tebot? Mete a todos en el mismo lugar. En la misma teba cabían todos. Para responder esta pregunta hay que hacer otra. ¿Por qué Akadosh Baruj Hu tuvo que decirle a Noach que haga una teba? ¿No había otra forma de salvarlo? ¿La teba fue un milagro? Sí. ¿No podía ser otro milagro? O sea, algo... ¿Sabes qué, Noach? Vete a Israel. Está escrito que en Israel no hubo, ¿no? A ver, la Yoná, la paloma, llegó ¿con qué? Con una hoja de olivo. ¿De dónde la sacó? ¿Ah? ¿De dónde? ¿De Eretz Israel? Sí. ¿Que ahí no hubo diluvio? Muy bien, ahí no hubo diluvio. ¿Cómo no hubo? Si se inundó el mundo, ¿qué pasó? Todo el mundo, todo. Todo el mundo se inundó. ¿Cómo menos ahí? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo? Con milagro de Hashem. Está escrito en el Midrash que Dios creó una muralla enorme que protegió a Israel del diluvio. Entonces la pregunta es, si es que en Eretz Israel no hubo diluvio, no, ¿cómo Noach se enteró que se acabó? Cuando vio de que la Yoná vino con un arbolito ya se acabó. No se acabó, ahí no hubo. Si ella sacó esa hoja de olivo de su boca, la trajo y se la enseñó y la sacó de Israel, ¿cómo sabes que ese es un indicador de que se acabó el Mabul? Porque pudo llegar hasta allá. ¿Y por qué no va a poder? Seguiría el... Pero Noah supo que Israel no se deshizo. O sea, Noah sabía que eres Israel. No, yo creo que no. Vamos a decir que no, pero literal ahorita lo que nosotros sabemos después es de que la Yoná entró a Eretz Israel y en Eretz Israel no hubo Mabul. Ahora, aunque Noach no sabía, ¿cómo puede ser de que un árbol de olivo crezca en ¿cuánto? ¿Un mes? ¿2 meses? ¿3 meses? Muy difícil. Porque la paloma necesita un lugar donde descansar. Ok. Entonces, sí. Entonces Noach se enteró de que había un lugar que no había Mabul. Entonces no es un indicador de que ya se acabó el Mabul. No, pero si la
paloma viene de Israel con la de esta, sigue volando, entonces y está indicando que hay algún lugar donde tiene que parar a descansar. Entonces, si hay un lugar para descansar, significa que... ¿En Israel? De donde está Noaj hasta Israel era mucho. Lo que tú dices es algo interesante. Todo esto, todo este episodio y todo esto de la paloma y todo eso, tiene mensajes hacia el pueblo de Israel. Está escrito que el pueblo de Israel se comparó a una paloma. Porque a Kadosh Baruj Hu lo compara, Shalom HaMelech en el Shir HaShirim dice, Yonati vechakbea Sela, que siempre la paloma se compara al pueblo de Israel, son fieles. Una de las virtudes de la paloma es que puede volar sin parar. Porque usa una ala y descansa la otra. Y después usa una y descansa la otra. Así hay un midrash. Y por eso la paloma pudo volar hasta Eretz Israel, sin descansar. Ahora, la primera vez que regresó, ¿qué pasó? ¿Por qué regresó? ¿Por qué no pudo pasar? Por las murallas. Ah, muy bien. Hashem puso murallas en Israel. Estaban cerradas. Entonces no hay forma de que pase. Cuando se acabó el Mabul, nos quitó, entonces ya pasó. Entonces ahí se dio cuenta Noaj de que al principio la paloma fue, pues no había dónde. Entonces regresó. Sin nada, porque no había, aunque en Israel no había diluvio, pero no podía pasar. Después estaba cerrado. Después de que se acabó el Mabul, Hashem abrió, quitó las murallas, la paloma pasó y regresó y dijo, no, si ya consiguió esto es porque seguro se acabó. ¿Está bien? Ahora, Kadosh Baruj Hu no podía meter a Noaj a Israel. Entonces, ¿para qué te va? No, para que haga su esfuerzo. Está bien, otra cosa, camina. Noaj, tienes de aquí a 120 años para caminar a Eretz Israel porque voy a traer un Mabul. Vete. Eso es para dar, porque antes como que nos hizo los animales, hizo todo, y luego ya puso al hombre. Y ahora tuvo que dar y dar y dar. Muy bien, entonces. Lo metió con los animales a trabajar. Ajá. Un año entero a dar. Muy a bien. preocuparse. Muy bien. Esa es la respuesta. Muy bien, esa es la respuesta. La respuesta es de que Dios no quería borrar el mundo y salvar a Noaj nada más, quería transformar la ideología humana que había. Ahora, el único posible transformador que había ahí era Noaj. Al único que podía transformar era Noaj. Había un egoísmo brutal. Había una forma de vivir que me valen todos. Y todo es para mí y nada es para nadie. Esa es la forma de que la gente vivía. Y por eso había robo, y por eso había maltrato, y por eso había relaciones prohibidas. Todo porque todo era yo. Yo, y yo, y yo, y yo, y yo. Es más, ¿Noaj estaba en eso o no estaba en eso? ¿Cuál es la prueba? Que nunca los hizo regresar. ¿Sí? ¿Cómo? Si venían y les decía, oye, Les decía, pero ya, no hizo nada más. Nunca pidió por ellos. nunca dijo tefila por ellos. Era egoísmo total. Por eso dice la Torah que Tzadik haya bedorotab. En esa generación él era el Tzadik. Pero en verdad tenía su detalle. El detalle, Abraham vino cuando se iba a destruir Sedón, pidió por ellos. Noaj no pidió. No rezó por ellos, porque había un egoísmo contagiable, contaminoso. Porque se contagiaron hasta los animales. Que no Todo, tenían- todo. Por eso ¿Sí? Todo. Entonces Akadosh Baruj Hu dijo aquí, yo tengo que hacer un cambio. ¿Cuál es el cambio que tengo que hacer? Que tengan que dar Gesed. Y eso es lo único que lo puede salvar a Noaj. Durante el Mabul, si él está 24/7 dando y cambia su ideología para dar, ahí puedo salvar a Noaj. Para que eso funcione tiene que ser poca gente. Si había más gente, si Noaj hubiera tenido más hijos, hubieran habido turnos. Y no estuvieran dando todo el tiempo. Entonces, para poderlo salvar, ¿qué había que hacer? Muchas tebot. Para que todos estén ocupados todo el tiempo. ¿Entendieron o no? Eso es lo que dice Rashi. Por eso dice Rashi, yo no quiero que tengan muchos hijos, porque si tienen muchos hijos tengo que hacer muchas tebot para que estén ocupados todo el tiempo dando gesed. Entonces, mejor que no tenga hijos. Y después de que Noaj salió de la teba, vio que el mundo se destruyó. ¿Y qué hizo? Un corbán. Empezó a pedirle a Hashem. Oye Hashem, ¿qué hiciste? No puede ser. ¿Cómo destruiste el mundo así?
¿Qué le dijo a Hashem? ¿Ahorita te acuerdas? Te avisé 120 años y ahorita te estás acordando. Y después de eso dijo Hashem, tranquilo, ya no lo voy a volver a destruir. ¿Qué pasó ahí? Dios, te enojaste, te consolaste, ¿qué pasó? ¿Cuál es la respuesta? Vio el cambio de enojo. Empezó a pensar en los demás. Le preguntó a Dios, ¿qué hiciste con el otro? Que eso no existía antes. Le preguntó a Dios dónde está el mundo, que eso no existía antes. Él estaba viendo su mundo nada más. Entonces Dios dijo, funcionó. Baruch Hashem funcionó. No te preocupes, ya no voy a volver a mandar un mabul. ¿Y dónde bajaron? ¿Ahí mismo? En Ararat, en el monte Ararat. Ahí está, hasta hoy en día. Una zona peligrosa, pero ahí dicen que está todavía la Teba. Es un monte con nieve. Entonces es muy interesante el cambio que quiso Akadosh Baruj Hu ver en Noach, que lo logró. Ahora, yo siempre he dicho que el Gesed salva. El Gesed es lo que hace de que la persona viva. El Gesed es lo que hace que la persona viva y se salve de cualquier cosa mala. Porque es útil. Es útil. Pero lo más importante del Gesed es que sea en tu Teba, no fuera de la Teba. Tu casa. Dios no le pidió a Noach que vaya fuera de la Teba y que haga cosas fuera de la Teba, dentro de su Teba. Mete a tu Teba a la gente, a tu casa, y ahí te tienes que ocupar del Gesed real. Mucha gente hace Gesed afuera y adentro nada. Ese no es el Gesed que Dios quiere. El Gesed que te salva y que salva a tu barco es el que está dentro de tu barco. ¿Tu familia? Tu familia. Y por eso yo creo que aquí se responde también por qué Hashem iba a hacer varias Tebot si tuviera más hijos. Porque cada uno tenía que ocuparse del suyo. Ya cuando eran hijos, nietos y esto, no, cada uno del suyo. Aquí eran nada más los hijos de Noach y sus nueras, está bien, todos en uno. Pero si ahí iban más familias, entonces eran otras Tebot, porque cada uno se tiene que ocupar de la suya. Entonces, Baruch Hashem, las mujeres tienen ese símbolo de Gesed, porque tienen su casa, atienden la casa, atienden a su esposo, es Gesed. Atienden a sus hijos, es Gesed. Aunque es un sentido común, no están obligadas. Y es un Gesed neto que uno hace. Entonces, lo importante es saber de que lo estás haciendo con la finalidad de ver salvar tu Teba, de que tu Teba se salve, de que esté el barco bien, y que ese Gesed te va a ayudar a que el Mabul, todo lo que está afuera, no entre, que te pueda salvar. Es la manera de salvar. La manera de salvar el barco de uno es como Noach. Número 1, siendo tamim, no preguntarle mucho a Dios, ser ingenuo en los caminos de Dios. Y número 2, Gesed 24/7. ¿Dónde? Dentro. ¿Por qué hablan tanto del Gesed fuera? ¿Por qué se habla tanto también del ¿Quién? Gesed fuera de la...? ¿Quién habla? Sí. O sea, dicen mucho, o sea, no te enfoques solamente Sí, en ayudar a tu ayuda y- familia. ¿Quién dice eso? Yo le he oído, o sea... Bueno, yo te digo lo que dice la Torah. Ok. Entonces, si uno se... Si te enfoca sobra toda tiempo, la- si te sobra tiempo, Ok. y ya tienes a toda tu familia, que tu barco está bien, eso es lo que pasó. Ya cuando Hashem vio de que Noach 100% se ocupó de su Teba, abrió la Teba, y Noach no se salió hasta que Dios le permitió, aunque ya había acampado y todo, Hashem le dijo, Tsemina Teba, sal de la Teba. Salió de la Teba y ahí empezó a hacer korbanot para el mundo. Pero después de salvar su barco, después de estar seguro de que todo su barco estuvo bien. Que eso no pasa. Muchas veces el tiempo de fuera nos quita tiempo de adentro. Pero el que pueda, adelante. El dicho que dice que todos de la calle subirá a la casa. Pasa, correcto. ¿Está claro o no está claro? Entonces yo creo que es un mensaje muy contundente que nosotros tenemos que tener y que tenemos que adoptar. Gesed, primero que nada, está dentro de la casa y eso es lo que te va a salvar. Y 2, tienes que saber de que tu visión tiene que ser ciega con Hashem. También, para que le caigas bien a Dios, no es que no te cuestiones, sino que no cambies tu actitud por la falta de respuesta o por cosas que no te cuadran. Sigue comportándote como un buen judío, como una buena judía, como un yehudí. Sigue comportándote así, en el camino correcto, y es Matzahem Bene Hashem. Y eso, la verdad, el conducirse de esa manera, te ayuda a que seas Noach. Tranquilo, no frustrado,
Todo es para bien. Sí, satisfecho, no amargado, cómodo con la gente porque ves todo bien. Qué bonito, ¿no? Es lo que uno tiene que lograr. ¿Está bien? Bueno, nada más para darles, les dije que le voy a dar otra cosa también bonita. Con todo eso Hashem le enseñó a Noach también que hay quien maneja, porque uno se puede sentir de que Noach salvó la Teba y salvó el mundo, ¿no? Por un lado. Entonces, Dios destruyó todo. Animales. ¿Qué pasó con los peces? Se salvaron. ¿Cómo se salvaron? Estaban ocultos. ¿Y El qué? mar. ¿Y en el mar se salvaron? Sí, ¿no? Ustedes saben que el diluvio no fue nada más de arriba, también fue de abajo. Se abrieron todos los abismos y era agua con azufre. Dios dejó hoy en día residuos del diluvio. ¿Sabes cuáles son? Los volcanes. Las aguas termales. Así dice el Midrash. Jamé en Gedi o Jamé Tiberia, cuando uno va a las aguas termales de Tiberia, son residuos del diluvio. Eran aguas con lava, como volcánicas. Entonces, lo que hizo, la Torah dice que el agua lo que hizo es Vaimach, es derritió. Kola Yekum, derritió todo lo que había. ¿Cómo se derrite? ¿De qué manera se derrite? Con calor. Entonces, ¿cómo los peces se salvaron? Si había mucho calor. Entonces hay dos respuestas. Una es de que el diluvio fue en la tierra, no en el océano. ¿Estamos de acuerdo? En el océano ya hay agua. Entonces los peces se fueron al océano. Todos los peces se fueron al océano, que ahí no había calor ni nada, y ahí se resguardaron. Así dice un Midrash. El otro es de que el Eben Ezra trae de que Noach metió peces a la Teba. Tenía un acuario en la Teba. Y Noach lo salvó a los peces. Bueno, esos peces. ¿Plantas? Llevaba plantas con él. ¿Sí las llevaba? Sí, porque plantó para hacer vino. Muy bien, entonces metió todo tipo de plantas. Todas las semillas de todos los árboles y todas las especies de que habían, también las metió. Las metió a la Teba, pero en la Teba no sembró ni plantó porque no tenía dónde. Nada más las metió para que cuando salga, otra vez las pueda volver a plantar y pueda... Hay una sola que no metió. ¿Cuál? Olivo. ¿Por qué? Porque el olivo no se mantiene si no está en tierra. O sea, no hay una semilla que la puedas cultivar y dejar un año y después... no. Si no está dentro de la tierra, el olivo no sirve. Se echa a perder y se... Entonces dijo, ¿para qué? Ya, entonces, cuando llegó de la Teba, cuando terminó y salió, dijo, no, ya, bueno, está bien. Él dijo, va a haber todo menos olivo. Caparata, bueno. 99 indican en el centro comercial bien. Dijo Capara, ya no, va a haber jitomate, aguacate, pepino, aceite de oliva. Con tal de que haya todo lo demás, está bien. ¿Y con qué llegó la paloma? Hashem le dijo, ¿tú crees que tú eres el que manejas las cosas? Aquí las cosas yo las manejo, pero tú eres el ameritado para hacerlo. Tú que sepas que gracias a ti, no gracias a ti, por medio tuyo se salvó el mundo. Pero tú eres el mediador, tú no eres el que las solucionas. Entonces muchas veces nosotros hacemos cosas que nos sentimos los héroes. Es el zehut que Hashem nos dio que nosotros lo hagamos. Pero no es que sin nosotros el mundo se acaba. No es que sin lo que yo estoy haciendo, entonces ¿qué hubiera pasado? Dios tiene sus caminos, tú no te preocupes. Y eso fue parte de la terapia de Noach. Parte de la terapia de la nueva humanidad es no te sientas que tú eres el que vas a lograr hacer todo. Y por eso Noach, cuando salió de la Teba, hizo un corbán. Para demostrarle a Hashem, tú eres el que manejas todo. Yo aquí te hago los corbanotas hacia ti. ¿Está bien? Entonces fue un cambio radical. Aunque Noach al principio sentía de que yo voy a hacer la Teba, yo voy a salvar, sí, era la mala influencia que tenía. Estuvo en una tevilá prácticamente, porque el mundo se metió en una tevilá y Noach se separó de toda esa mala influencia. Al final estuvo
en una terapia intensa de dar, en una terapia intensa de dependencia de Hashem, cuando salió, cambió. Y eso era lo que quería lograr Akadosh Baruj Hu con él. ¿Está bien? Como la gana, ¿no? Que ¿Qué? dicen que pongas cuando te dicen algo así, que digas, no, Hashem primero, o sea, gracias Siempre. a Dios, todos por gracias a Dios, Ujú. entonces Así es, la mejor protección. Bueno, y como les dije que les iba a decir algo de Bereshit, que tiene que ver también con esta perashá, cuando la Torá aquí en Noach trae, ¿quién son los que se iban a morir? Les trae una definición. ¿Cuál es la definición de los que se iban a morir en el Mabul? Los corruptos. ¿Cómo los define? Jamás es el hurto, es el concepto del pecado que hicieron. Los pervertidos. Vaikva kol basar romesa laaretz baofu babema, se terminó muriendo todo lo que es reptil o carne que va sobre la tierra, ya sean aves, ya sean animales silvestres, reptiles, Jol Ha'adam y todo ser humano. Pero cuando habla del ser humano dice la Torah, Kol Asher Nishmat Ruach Chaim Be'apav, Mikol Asher Bejarabam Metu. Toda persona que tiene Nishmat Ruach Chaim, que es Nishmat Ruach, Neshama, Ruach, que es de ser humano, Nishmat Ruach Chaim, vivo, Be'apav, ¿qué es Be'apav? ¿Qué es Af? Nariz. Toda persona que tenía la Neshama en su nariz, Mikol Asher Bejarabam Metu. Todos los que estaban en lo seco, o sea, no en el mar, porque los animales, los peces no se murieron. Todo lo que está en lo seco se murió. Entonces, ¿cómo define a las personas que se murieron? Las que tenían la Neshama en su nariz. ¿Qué definición es esa? O sea, hay algo muy bonito, ¿eh? Hay algo muy bonito de esto. El tiempo que me queda voy a tratar de transmitirlo. Cuando Akadosh Baruj Hu creó al ser humano, entonces lo formó. Vayitzer Hashem Elokim et Adam, formó al ser humano, agarró tierra y lo formó. Entonces ya estaba la esencia, pero faltaba la vida, faltaba lo que lo hacía echar a andar. Y dice, le insufló, Vaipach Be'apav Nishmat Chaim. Akadosh Baruj Hu insufló en su nariz Nishmat Chaim, Neshama viva. ¿Dónde insufló Dios en el ser humano la Neshama? En la nariz. ¿Dónde está la Neshama en el ser humano? ¿Se fue al cerebro? ¿De la nariz se fue al cerebro? No sé, pero así dicen que está acá. ¿En la sangre? ¿En el corazón? A ver, ¿por qué los judíos tenemos nariz larga? Tenemos Neshama grande, ¿no? ¿Dónde Akadosh Baruj Hu puso la Neshama en el ser humano cuando la insufló? Dice la Torah, en la nariz. ¿Dónde está ahorita la Neshama? En el hígado, en la sangre, en el cerebro. ¿En la nariz está? ¿En el cerebro? En todos lados, en todo el cuerpo. Entonces, ¿por qué dice la Torah que se la insufló en la nariz? Bueno, ahí la metió, por ahí la metió. Entonces la Torah tenía que decir, por medio de la nariz metió la Neshama. ¿Y por qué en la nariz y no la boca? La boca también es un orificio, o el oído, o los ojos. Pero la nariz no hace pecado. Muy bien, estás hablando muy bien. Bueno, La voluntad, ¿no? Akadosh Baruj Hu insufló la Neshama y la dejó en la nariz. ¿En qué parte del cuerpo está tu Neshama? Depende de ti. Si veniste a escuchar un shiur, entonces ya se pasa a los oídos, al cerebro, a los pies, y cada vez se va haciendo más y más parte de la Neshama de tu cuerpo. ¿Pero dónde Dios la puso? En la nariz. Porque es el único miembro que no peca. El habla, la boca peca, el oído peca, el ojo peca. ¿La nariz en qué puede pecar? Los aromas. Sin querer. Pero no es activo, es pasivo. ¿Ok? Entonces es el lugar donde Akadosh Baruj Hu puso la Neshama. ¿Está bien? Ahora, si yo te digo de una persona que tiene la Neshama en su nariz, ¿estoy hablando mal o bien? ¿Por qué? Porque no la No la expandió a su cuerpo. la hizo de la paz.
Entonces dice la Torah, toda la persona que tenía la Neshama en su nariz se murió. No creció. Porque todo su cuerpo estaba tan maltratado y tan mal influenciado que no era nada de Neshama. ¿Está bien o no? ¿Entendieron? Entonces eso es por eso, cuando uno hace mitzvot, agarra la Neshama y la mete dentro de él. La está metiendo en todos los miembros que uno hace la mitzvah. Y cuando uno hace averá, ahora, hay una cosa que saca la neshama de todo el cuerpo. Por ejemplo, si yo hago una averá con la mano, entonces se quita un poquito la neshama de la mano, pero no de todo el cuerpo. Hay una que saca la neshama de todo el cuerpo. ¿Cómo se dice enojo en hebreo, en la Shona Kodesh? No. En el Shema, cuando decimos que Hashem se va a enojar, Vejará af Hashem. ¿Qué es Jara af? Y se va a enojar la nariz. Cuando se habla de enojo en la Shona Kodesh es Jarón af. Cuando Hashem dice que me voy a enojar, dice Vejará api. Va'ijar af. El enojo es lo que hace que toda la neshama se vaya a la nariz. Y por eso cuando uno se enoja actúa como un demonio. Porque no tiene neshama en ninguna parte de su cuerpo. Por eso el Kaas es tan delicado. El enojo lo que hace es que toda la neshama que tienes en todo, que controla y equilibra tu cuerpo, se va y llega a la nariz. Se quiere salir, pero ahí se mantiene. Y el cerebro actúa sin neshama, los ojos sin neshama, la boca sin neshama, el cuerpo sin neshama, y por eso el 99% de las veces la persona se arrepiente de cómo actúa cuando está enojado. O si ahí regresa la neshama. También, eso también. Ahí ya regresa la neshama cuando se arrepiente. Ya empieza poco a poco. Otra vez, a ver, la chamba de nuevo, empieza a bajarla otra vez la neshama. Por eso lo mejor en el enojo, ¿qué es? No actuar. Si tú en ese momento no actúas, te encierras, entonces lo que haces es que la neshama no se te escape, que se quede donde está. Ahorita no puedes actuar porque no tienes neshama en todo. Ya no actuaste, no hiciste nada, la neshama vuelve como estaba. Quitaste el enojo, vuelve porque no actuaste mal, entonces ya uno puede actuar y actúa con más cabeza, con más tranquilidad. Eso es Haronaf. Y eso es Kol Hashem Ishmat Ruach Haim Be'apav, dice la Torah. Jajam, el que se enoja y no lo... Se enoja con él, para él, pero no lo saca, ¿no? Una señora me preguntó lo mismo. Hay enojo bueno y hay enojo malo. ¿Cuál es el enojo bueno y cuál es el enojo malo? Dios no permite que te enojes con nadie ni con nada más que con la persona que transgrede su palabra. El único enojo puede ser a cosas que vayan en contra de Hashem con una finalidad correcta, no algo personal, sino es un celo sano. Entonces, ese enojo, por ende, uno actúa correcto. La neshama no se va a ningún lado porque es una acción correcta que es de celo a Dios. Pero cuando uno se enoja consigo mismo está mal. No es lo correcto. Y cuando uno se enoja con otro, tampoco es lo correcto. Entonces vas a decir, pero muchas veces uno tiene que tener carácter o tiene que tener un poco de autoridad y para eso hay que demostrar a veces enojo, ya sea con empleados, con hijos, con lo que sea. Entonces existe el concepto que se llama Kaas Panim velo Kaas Alev. Es demostrar estar enojado, pero internamente no estar enojado. Controlarte. ¿Sabes por qué el enojo es tan grave? Que ya me pasé el tiempo. No hay clase. No hay allá. ¿Por qué el enojo es tan grave? ¿Cuál es la razón de que el enojo es grave? ¿Por qué a Hashem le molesta tanto el enojo? ¿Por qué es Abodazara? Es verdad, Kol HaKohes está escrito, todo el que se enoja es como que se está haciendo Abodazara. ¿Qué tiene Abodazara enojarse? Que no te comportas como que no. Tú eres el ídolo. O sea, te veneras a ti. ¿Por qué? Hizo algo mal. Ahora yo No mal. reconocer que todo viene de Hashem. ¿Por qué? ¿Por qué la persona se enoja? Como tú quieres. Cuando se salen cosas de tu control, te enojas. Entonces, ¿qué acaso tú tienes el control? Estás demostrando que si el control no es como tú quieres, entonces no está bien. Eso se llama Abodazara. Eso se llama que no estás creyendo en Dios, estás creyendo en ti. Porque tú eres el que decides cómo tienen que ser las cosas y así tienen que ser. Y si no son así, me enojo. Entonces estás yendo en contra de Dios. Todos nos enojamos. ¿Ah, Todos nos enojamos. No dije nada.
Hay que trabajar. Hay que esforzarse y trabajar en eso. Esa es la parte que tenemos que hacer. La parte de trabajar es bitajón. Si así se hizo y así se dio, es porque así Hashem quiere. ¿Qué te vas a enojar? ¿Tú crees que algo Dios hace sin su supervisión, que puede salir algo? Entonces, ¿de qué te enojas? No es que yo quería que sea así, pero si no fue así es porque Dios decidió que no sea así, no porque tú. O no porque tu esposo, o no porque tu hijo, porque Dios. ¿El enojo es libre albedrío? 100%. 1.000.000%, no siempre. Claro. 100% controlable. Ahora, Moshe Rabbeinu se enojó, la Torah lo cuenta para enseñarnos, pero tuvo su consecuencia. Entonces es lo que tenemos que aprender. No quiere decir de que ya eres una persona sin enojar. Y si te necesitas enojar para demostrar autoridad, es nada más fuera, externo, no interno. Tiene que ser cara, casa, panim, velo, casa, lev, la cara de enojado, pero no estar enojado. Está bien, que Hashem nos ayude a ser Noach, Bezat Hashem, a tener las cualidades de Noach y poder, Bezat Hashem, transformarnos y transformar nuestro mundo, nuestra teba, como Noach lo hizo, Bezat Hashem, para así acercarnos más y más a Kadosh Baruj Hu. Amén.